Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar entonces con carcinoma de colon, como para ir cerrando la parte de tubo digestivo. Bueno, en el caso problema tenemos un paciente que concurre al consultorio de medicina familiar de 72 años que manifiesta deposiciones teñidas con sangre y episodios intermitentes de constipación y diarrea. No refiere antecedentes personales de pólipos intestinales y desconoce la causa de fallecimiento de los padres. El estudio endoscópico muestra 20 centímetros del margen anal, lesión estenosante que se biopsia, y luego del informe anatomopatológico de adenocarcinoma es entonces intervenido quirúrgicamente. Como datos entonces, antes de ver qué nos va a pedir el caso problema, sabemos dos cosas interesantes. Él no refiere antecedentes personales de pólipos y una cosa importante es que desconoce la causa de fallecimiento de los padres. Ahí ya entonces tenemos la posibilidad de que exista una patología hereditaria para este tipo de carcinoma. Después un dato no menor es que la lesión que se biopsia se localiza a nivel de 20 centímetros del margen anal. Es importante que ustedes recuerden entonces en la anatomía normal del colon que desde el ano hacia 15 centímetros hacia arriba corresponde al recto. Por lo tanto, esto estaba ubicado en colon sigmoideo. Ahora bien, veamos qué nos pide el caso problema. Dice, explique la relación entre la sintomatología del paciente y la morfología de la neoplasia. Y nos dice, en base a esto, cómo sería la clínica y la morfología si el carcinoma se originara en el colon derecho, porque como dijimos está en el sigmoides, ¿verdad? ¿Y cuáles considera que son los factores pronósticos más importantes que deben tenerse en cuenta después del estudio macro y microscópico de la pieza? Bien, veamos entonces qué son los pólipos neoplásicos. Ustedes saben que cualquier patología neoplásica que se presente a nivel del colon se va a manifestar como un pólipo, que por supuesto es una protuberancia de la mucosa. Esto corresponde tanto para cualquier tipo de carcinoma. El más frecuente, como dijimos, es el adenocarcinoma de colon. Ahora puede ser que un tumor carcinoide o tumores del estroma, como por ejemplo un lipoma o un leiomioma de esa pared, que ustedes saben que está constituido por mucosa, submucosa, capa muscular y serosa. Entonces podemos tener tumores del estroma. Hacen referencia a las capas de la pared del colon que pueden producir entonces una neoplasia y protruir hacia la mucosa, entonces estamos en presencia de un pólipo. También puede ser que tengamos la presencia de linfomas o de metástasis. Ahora, los pólipos neoplásicos más comunes son los adenomas de colon. Ahora, estos adenomas son benignos porque serían la patología precursora de la mayoría de los adenocarcinomas colorectales. Vamos a ir avanzando entonces un poquito más sobre estos pólipos neoplásicos que son los precursores del adenocarcinoma invasor colorectal. Bien, son neoplasias que van desde pequeños pólipos sésiles o que pueden ser también apediculados a lesiones de gran tamaño. No hay preferencia de género y están presentes en casi el 50% de los adultos que viven en el mundo occidental. Entonces acá ya tenemos un dato que nos puede servir desde el punto de vista epidemiológico, que podemos asociarlos con los factores predisponentes, que vamos a ver que tendrán que ver con la dieta, y por otro lado que están presentes en el casi 50% de los adultos a los 50 años, que nos va a marcar entonces el periodo en el que vamos a tener que hacer el screening con la colonoscopía para detectar la patología preneoplásica o preinvasora, que serían estos adenomas. Se caracterizan por definición por la presencia de displasia epitelial. Entonces, como es una patología precursora, va a tener displasia epitelial, que la vamos a ver desde el punto de vista citológico. Vamos a ver qué características presentan esas células para definirlas entonces a estas lesiones como precursoras, verdaderos adenomas, ¿verdad? La prevalencia de adenomas colorectales se correlaciona, por esto que venimos hablando, con la del carcinoma colorectal y las distribuciones son similares. Ahora bien, grandes estudios han demostrado que la colonoscopia de vigilancia y la extirpación de estos pólipos, que son displásicos por definición, reduce la incidencia del adenocarcinoma colorectal. Pero además
sabemos que a pesar de esta fuerte relación, la mayoría de estos adenomas no progresa, y si lo hace muy lentamente para convertirse en un adenocarcinoma. Son clínicamente silentes estos adenomas, con la excepción de los que son de mayor tamaño, que producen hemorragia oculta y anemia. Bueno, miden de 0,3 hasta 10 centímetros de diámetro. Como dijimos, pueden ser sésiles o tener un pedículo, y ese pedículo tener un eje de tejido conectivo vascularizado. La superficie puede ser aterciopelada, a veces lisa o lobulada. Y histológicamente, como dijimos, adenoma es sinónimo de displasia epitelial. Y esa displasia, el sello citológico, porque vamos a ver cómo es la célula, vamos a ver que los núcleos son hipercromáticos, elongados o pensilados, muchas veces dice la literatura, y van a mostrar estratificación nuclear. Las células van a tener nucleolos prominentes, un citoplasma eosinófilos, con mitosis típicas, y vamos a ver que se pierde la cantidad en el número de células caliciformes. Y lo que vamos a observar frecuentemente, ustedes recuerden que las criptas colónicas, en la profundidad se producía el recambio celular para una reparación. Los cambios reparativos se producen en el fondo de la cripta. Por lo tanto, para decir que un epitelio es displásico, tenemos que observar estas características que describimos como displásicas en la superficie de la mucosa colónica. Es decir, si la vemos en el fondo de la cripta, pueden ser tranquilamente cambios reparativos reactivos. En cambio, si están en la superficie, hablamos de una verdadera displasia. Los adenomas pediculados tienen tallos delgados, como dijimos, con un eje fibroconectivo vascular. Se clasifican de acuerdo, ya vamos a ver la histología, pueden ser tubular, tubulovellosos o vellosos. Los tubulares tienden a ser más pequeños y forman glándulas redondas o tubulares, y los vellosos suelen ser grandes y sésiles, cubiertos por finas vellosidades, que se parecen a las vellosidades del intestino delgado. Los adenomas tubulovellosos tienen una mezcla de elementos tubulares y vellosidades, es decir, que es el mix de los dos anteriores. Aunque los adenomas vellosos contienen focos de invasión con más frecuencia que los tubulares, se sabe que la arquitectura vellosa sola, por sí, no aumenta el riesgo de cáncer, sino que tiene que ver el tamaño del poro. Tenemos que hacer una distinción sobre el adenoma cerrado sésil, que actualmente la mejor nomenclatura es llamarlo como pólipo, porque no cumple con esta clasificación en cuanto a la nomenclatura, que el adenoma es igual a displasia epitelial. Estos adenomas cerrado sésil o pólipos cerrado sésil se superponen histológicamente con los pólipos hiperplásicos y se encuentran más comúnmente al lado derecho, y suelen medir, por definición, son mayores de 1 centímetro. Pero ¿qué pasa? A diferencia del pólipo hiperplásico, histológicamente se parecen, pero no tienen el potencial, los hiperplásicos no tienen el potencial maligno, por eso se lo llama a estas lesiones adenomas cerrados sésil, porque tienen el potencial maligno. Carecen de las características citológicas que tiene un adenoma, como les dije, pero tienen el potencial maligno. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo diferenciamos de un pólipo hiperplásico? La característica que lo diferencia es que la cripta, a diferencia del hiperplásico, que el hiperplásico solo dilata la parte superior de la cripta, que lo hace como una vellosidad, en estos tipos de adenomas cerrados sésil, la cripta permanece elongada en toda su extensión, y cuando llega a la muscular de la mucosa se asocia a un crecimiento. La cripta se desvía en forma de L hacia el costado o en forma de T. Entonces, sabemos que la mayoría de los adenomas colorectales son lesiones benignas, y una pequeña proporción puede albergar un adenocarcinoma invasor. Y dijimos que en esto tenía que ver sí o sí el tamaño, de manera que se propone la regla de que el 40% de las lesiones mayores de 4 centímetros contienen focos de adenocarcinoma. Y por supuesto, cuando aparece una displasia de alto grado, es un factor de riesgo también para el carcinoma. Y acá tenemos ejemplos. Esto tenemos un adenoma pediculado a la endoscopía, acá una superficie lobulada y vellosa, y acá la histología de un adenoma tubular completo. Fíjense entonces el adenoma tubular en imagen A, que se ve entonces
las glándulas tubulares o redondeadas, en el B el adenoma velloso, claramente se ve entonces esa imagen de vellosidades parecidas a las del intestino delgado. En la imagen C es una displasia en la parte superior de la figura y en la parte inferior fíjense cómo se conservan las células caliciformes. Y en la D es el adenoma cerrado sésil. Recuerden que no tiene por definición las características de displasia, pero igualmente se lo llama adenoma por su potencial maligno. Fíjense entonces cómo la cripta permanece elongada y dilatada en toda su extensión, con inclinación entonces de la parte basal en forma de L. Bueno, acá tenemos entonces la combinación, como decíamos, de los túbulos vellosos. En todas vamos a ver entonces esos núcleos elongados, hipercromáticos, con pérdidas de las células caliciformes, y la característica es la combinación de las estructuras tubulares con las estructuras vellosas. Acá claramente un velloso, fíjense en las imágenes digitiformes y claramente la displasia como hace alusión a la palabra. Bueno, entonces adenoma con carcinoma intramucoso. Fíjense en la imagen superior, el carcinoma intramucoso es aquel que no sobrepasa la muscular de la mucosa. Y se lo denomina intramucoso porque ustedes saben que los linfáticos que están en la mucosa, si bien existen, tienen poca posibilidad de dar metástasis a distancia, por lo tanto no se cumpliría una de las premisas del carcinoma invasor, que es la posibilidad de dar metástasis a distancia. Entonces vemos en la figura de abajo que ya infiltra claramente la submucosa y produce en el estroma que lo rodea una reacción desmoplásica. Bueno, vamos a ver entonces cuál es el patrón molecular de base de estos pacientes y qué vamos a encontrar. Entonces, como vimos en el caso clínico del paciente de 72 años que vimos al comienzo, uno de los datos que decía era no sabe de la historia familiar de carcinoma. Por lo tanto, dijimos que existía la posibilidad de síndromes familiares. Entonces, acá vamos a ver que existe entonces un carcinoma, un adenocarcinoma de colon esporádico y uno hereditario. Para estudiarlos vamos a reconocer la poliposis adenomatosa familiar, después vamos a conocer el cáncer colorectal hereditario pero no polipósico, entonces hablamos de estos dos tipos de carcinomas que van a ser hereditarios. Y por último vamos a reconocer al carcinoma de colon esporádico. Y vamos a ver que este carcinoma de colon esporádico va a compartir un linaje molecular, un defecto a nivel molecular parecido al de la poliposis adenomatosa familiar, el que se produce en un 80%, y también un pequeño porcentaje, un 10 al 15% del carcinoma colon rectal esporádico comparte la misma alteración molecular que el carcinoma colorectal, también hereditario, pero no polipósico. Entonces, fíjense, en la poliposis adenomatosa familiar tenemos que la vía molecular afectada va a ser el gen APS en la vía de señalización, que va a conducir entonces, con mutaciones que vamos a ver luego más adelante, consecutivas a esta inicial, se va a transmitir por una forma autosómica dominante, y la histología es la secuencia adenoma-adenocarcinoma. Con respecto a la forma no polipósica y hereditaria del carcinoma colorectal, vamos a ver que hay una alteración de las proteínas reparadoras del DNA cuando está replicado erróneamente. Entonces, estas proteínas que detectan estos errores en la replicación del DNA están defectuosas y mutadas. Vamos a reconocer las prototipas que se marcan, se pide la inmunohistoquímica y dan negativas para MSH2, MLH1, y vamos a observar que se dan del lado derecho, y la característica va a ser como lesión preneoplásica un adenoma cerrado sésil, y cuando se transforma en adenocarcinoma es un adenocarcinoma mucinoso. Y después vamos a ver que dijimos el carcinoma esporádico, que comparte una de las vías con la adenomatosis familiar polipósica, que es la de la vía APC, y vamos a tener entonces la misma, del lado se da al lado izquierdo, vamos a tener la misma secuencia, adenoma, adenocarcinoma, y esos adenomas van a ser
tubular, velloso, túbulo velloso, adenocarcinoma. Y para el cáncer esporádico, que el target molecular es también las proteínas reparadoras del error de replicación del DNA, van a ser las mismas proteínas, MSH2, MLH1, al igual que el carcinoma colorectal hereditario no polipósico está del lado derecho, y al igual que se van a encontrar las secuencias de un adenoma cerrado sésil que evoluciona a un adenocarcinoma mucinoso. Bien, entonces vamos a abordar la poliposis adenomatosa familiar. Como vimos, es un trastorno autosómico dominante. Se dan numerosos adenomas colorectales que aparecen desde la adolescencia y como criterio diagnóstico se utilizan al menos 100 pólipos. Morfológicamente es indistinguible de los adenomas esporádicos y bueno, como vimos, estaba causado por la muerte del gen APC. En este caso, los adenocarcinomas se desarrollan en el 100% de los pacientes, por lo tanto, la colectomía profiláctica es la terapia estándar para estos pacientes que portan las mutaciones del APC. Ahora tienen riesgo de otras neoplasias en otros sitios, como por ejemplo los adenomas en el resto del tubo gastrointestinal, en particular en la polla de váter y el estómago. Y se asocia con manifestaciones extraintestinales, que van a ser el síndrome de Garner, que va acompañado de adenomas intestinales con osteomas en mandíbula, cráneo, huesos largos, alteraciones en los dientes, quistes epidérmicos, y el síndrome de Turcot, que son adenomas intestinales y tumores del sistema nervioso central, como gliomas o la parte maligna, los glioblastomas o meduloblastomas. Recordamos entonces que el adenocarcinoma en estos pacientes aparece alrededor de los 30 años. Vemos entonces cómo es la macroscopía, numerosos pólipos, fíjense que está toda a manera de alfombra cubierta la mucosa colónica, y abajo vemos entonces cómo en un espacio pequeño y reducido de la muestra histológica ya vemos 3 adenomas, en este caso con patrón tubular. Fíjense cómo se cubre a manera de una alfombra llena de pólipos de diferentes tamaños, que por supuesto exceden los 100 pólipos. Bueno, vamos al otro tipo de lesión, que era el carcinoma hereditario, pero en este caso no polipósico, también denominado síndrome de Lynch. Estos pacientes tienen antecedentes familiares en primer grado de otro tipo de tumores, como por ejemplo cáncer de endometrio, de estómago, ovario, de cerebro, tracto hepatobiliar y piel. Se da a una edad más temprana que los carcinomas esporádicos, pero más tardía que la anterior, alrededor de los 50 años. Como vimos, era del lado derecho y tenía que ver con la alteración de las enzimas reparadoras del daño de replicación del DNA. Vimos que estos pacientes entonces tenían implicado el MSH2, MLH1, que eran las proteínas, y se daban del lado derecho. Y este tipo de mutaciones se daban en sectores que contienen secuencias repetitivas de ADN que se llaman ADN microsatélite, por lo tanto se conoce como la entidad asociada a inestabilidad microsatélite. Bueno, ahora vamos entonces al adenocarcinoma del colon esporádico, que como vimos, el 80% corresponde a la mutación APC y el otro corresponde a la mutación en las proteínas reparadoras de la mala replicación del DNA. Vamos a ver que es la neoplasia maligna más común del tracto gastrointestinal, que causa una importante morbilidad y mortalidad. Es segundo en mortalidad, 15% de todas las muertes relacionadas con el cáncer, porque primero va a pulmón. Los picos de incidencia entre los 60 y 70 años. Varones afectados ligeramente más que las mujeres. Y los factores de la dieta que tienen que ver son una ingesta de fibra vegetal no absorbible reducida y una alta ingesta de carbohidratos y grasas. Bueno, varios estudios epidemiológicos sugieren que la aspirina u otros AINES actúan como factor protector. Y bueno, como mencionamos previamente, hay dos vías genéticas distintas. Una que tiene que ver con la APS, que se comparte entonces, como habíamos visto, con la adenomatosis, con la FAP, la poliposis adenomatosa familiar, y la otra tenía que ver con el síndrome de Lynch, que es la inestabilidad de microsatélite. La más común, el 80% de los casos, con la APC vía de la beta-catenina. Bueno, acá entonces vemos lo que fuimos explicando previamente. Este gráfico es representativo. Fíjense en el adenocarcinoma del colon, en la secuencia adenoma tubular o túbulo velloso o velloso,
hacia carcinoma, que es la imagen de arriba, tiene que ver con la alteración en la vía de señalización APC, beta-catenina, que después se le suman otras mutaciones agregadas que activan el CARRAS. Existe pérdida de heterogeneidad de genes supresores como P53 o SMAD2 y 4, y llevan entonces, por supuesto, a esas mutaciones adicionales al carcinoma verdaderamente invasor. Y en el caso del síndrome de Lynch o el esporádico, que tiene alteraciones en las proteínas que se encargan de la reparación del DNA dañado en su copia, tiene, por supuesto, heredadas o adquiridas, como en el caso anterior, esas mutaciones que van a llevar a la inestabilidad de microsatélites, a las cuales se le agregan mutaciones en esos ADN microsatélite, que tienen que ver con genes que involucrados en la regulación, crecimiento y en la apoptosis, con proliferación celular aumentada y disminución en la apoptosis. Bueno, dijimos entonces en el caso de este paciente, al principio, que analicemos un poquito qué pasaba si el adenocarcinoma de colon se le daba del lado derecho o del lado izquierdo. Desde el punto de vista de la histología, no hay diferenciación de acuerdo sea la localización. Y tampoco podemos predecir, de acuerdo a qué vemos histológicamente, siempre vamos a ver un adenocarcinoma invasor. Del punto de vista histológico es muy sencillo. Ustedes saben que el adenocarcinoma, cuanto mayor cantidad de luces glandulares tiene, va a ser más diferenciado. Cuanto menos cantidad de luces glandulares tenga, va a ser menos diferenciado. Ahora, lo que sí podemos inferir, que si está del lado derecho, presenta características mucinosas, y en un infiltrado rico linfocitario intraepitelial más folículos linfoides peritumorales, y el paciente es menor de 50 años, podemos asociar que está íntimamente relacionado con la alteración de las proteínas reparadoras de errores de traducción del DNA, y tendrán que ver con el esporádico, de que se da en menor frecuencia, de un 15% como vimos, o con el síndrome de Lynch. Bueno, en el colon proximal ya sabemos del lado derecho, por la dilatación de la luz de esta parte colónica, van a crecer como masas polipoides exofíticas y rara vez van a causar obstrucción. Teníamos del lado izquierdo, por lo tanto la morfología va a ser correspondiente a lo que vemos, que tiene que ver con lesiones celulares en servilletero, y por supuesto que vamos a ver que las características clínicas van a ser distintas. Con respecto entonces a los cánceres que se desarrollan insidiosamente al lado derecho, van a causar una clínica que tiene que ver con fatiga, debilidad debido a la anemia por sangrado oculto en materia fecal, y de manera tal que siempre se dice que una anemia en un paciente anciano o una mujer posmenopáusica es cáncer gastrointestinal hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, del lado izquierdo pueden producir hemorragia, cambios en los hábitos intestinales, hasta crónicos. Bueno, sabemos que los carcinomas poco diferenciados, y ahora le agregamos que la histología mucinosa se asocian con un mal pronóstico, y los factores de riesgo más importantes que determinan pronóstico son la profundidad de infiltración de la pared, por lo tanto cuando están en muscular propia, es decir que ya pasaron la submucosa, están en muscular propia o tienen compromiso de ganglios linfáticos, por supuesto que es de peor pronóstico. Y tiene que ver con una sobrevida reducida. Las metástasis pueden involucrar los nódulos linfáticos regionales, pulmones y huesos, pero el hígado es el sitio más común resultado del drenaje. Acá vemos imágenes entonces macroscópicas, fíjense en la imagen A, abajo se ve entonces que continúa el segmento del canal anal y se ve una lesión mamelonada con ulceración central, y en la figura B tenemos focos blancos y necrosis. Acá vemos entonces en la imagen superior una estenosis con una infiltración prominente de la pared. Acá tenemos entonces una lesión en la imagen de abajo, corresponde a un ciego con una imagen polipoidea, exofítica, y acá tenemos una lesión claramente úlcera infiltrada. Bueno, la imagen entonces a nivel de los estudios por imágenes, vemos la característica imagen de la manzana mordida, que habla entonces de la estenosis colónica importante. Acá vemos otras imágenes que tienen que ver entonces con la infiltración enmarcada en la pared
Fíjense entonces una estenosis. Después vemos una imagen mamelonada con necrosis central, y la de abajo podría corresponder a sectores con áreas musas. Bueno, otra vez una estenosis importante, y fíjense entonces la infiltración, como dijimos antes, la profundidad de invasión de la pared es lo que determina pronóstico, junto con si están involucrados los ganglios renales. Bueno, imágenes histológicas, como dijimos, son adenocarcinomas que de acuerdo a la cantidad de luces glandulares van a ser más diferenciados. Tenemos entonces la imagen A, que tiene necrosis endoluminal, la B con menor cantidad de luces glandulares, la C corresponde a células en anillo de sello con áreas mucinosas, y tanto las dos inferiores muestran entonces una gran componente desmoplásico del estroma, producto de la invasión, y la última muestra un gran componente linfocitario tumoral. Acá más imágenes, fíjense cómo la infiltración con diferentes componentes, y vemos en la última imagen y en la adyacente a esta el tejido adiposo infiltrado por tumor. Bueno, mayor imágenes de la histología, fíjense que todas cumplen con la misma característica de un adenocarcinoma, con mayor o menor cantidad de luces glandulares, y en algunos sectores áreas mucinosas, o en la última figura células en anillo de sello. Bueno, como dijimos entonces, profundidad de invasión de la lesión y la posibilidad de dar metástasis. Acá tenemos un ganglio linfático con las áreas metastásicas. Después tenemos un área pulmonar con una clara metástasis. Por supuesto, el hígado, que sí o sí por su drenaje portal lo puede hacer en forma de grandes lesiones o pequeñas periféricas. Una de las propuestas terapéuticas ahora es la resección de estas metástasis hepáticas, con bastante buena sobrevida de los pacientes. Bueno, la estasis patológica, ganglios y la profundidad de la invasión. Y 3 palabras sobre el canal anal. Ustedes saben que el canal anal comparte en su tercio superior la misma histología del recto, que es un epitelio cilíndrico, glandular cilíndrico, el tercio medio, que va a ser un epitelio de transición, y el tercio inferior, que tiene que ver con un epitelio de tipo escamoso, ¿no? Estratificado, plano. Bien, entonces las lesiones pueden ser, si están en el tercio superior, comparte entonces más bien las lesiones de tipo histológico de un adenocarcinoma. En el tercio medio van a ser más bien el tipo que se conoce histológico como el carcinoma basaloide, que tiene que ver con la similitud de las células basales del epitelio epidermoide. Y si están en el tercio inferior, se van a asociar entonces con el HPV, las lesiones preneoplásticas por el HPV, y un carcinoma escamoso. Y son homologables a lo que habíamos estudiado con lo que sucedía con las lesiones preneoplásticas de carcinoma de cuello uterino, en cuanto a la asociación HPV-carcinoma escamoso. Bueno, nada más que esto entonces. Gracias.